Bienvenidos al curso de cálculo multivariable. Vamos a comenzar con el concepto de función de varias variables. Recordemos que una función de una variable tenía esta estructura. Y es igual a f de x. Ok, entonces, ¿qué es lo que lo hacía ser una función? Bueno, era una igualdad, una ecuación en la cual teníamos dos variables, una variable independiente, que es x, y una variable dependiente que le llamábamos por lo general y. Entonces, una función de una variable es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x en el subconjunto, x mayúscula, vamos a llamarlo de esta manera. Tenemos un subconjunto x mayúscula que tiene elementos que son x sub i, x1, x2, x3, x1000. Y tenemos un subconjunto y que tiene y sub i, y1, y2, y1.000.000. Ok, entonces, a cada elemento x en el subconjunto de x mayúscula de los números reales, al que se le denomina dominio, a esto se le llama dominio, le vamos a asignar uno y solo un número real que pertenece a otro conjunto de números reales que se llama y mayúscula. Ok, entonces, si yo tuviera dos valores de y que le pertenezcan a esta x, ya no estaría trabajando con una función. Recordemos la regla de la línea vertical, por ejemplo. Si tengo aquí esta ecuación, bueno, ocupo una línea vertical para verificar cuántos puntos toca. En cambio, esta otra gráfica, veo que aquí toca 2 puntos y por lo tanto esa gráfica no representa una función. De la misma manera podemos aplicarla ahora a funciones de varias variables. ¿Cómo podemos trabajar con funciones de varias variables? Ok. Una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de números reales XY, vamos a llamarles así. Los números XY es un par ordenado en el subconjunto del plano XY. En este caso, en lugar de ser una recta, tendríamos un plano. Voy a llamar aquí el subconjunto X y voy a tener también el subconjunto Y. Y va a haber un subconjunto también llamado Z. Entonces, le vamos a asignar a cada uno de estos pares ordenados que se pueden formar combinando los elementos de X y de Y, uno y solo un número Z en el subconjunto Z mayúscula de los números reales. De tal forma que tengamos lo siguiente. Z es una función de X y de Y. Al asignar valores de X y Y obtenemos un valor de Z. Entonces, si yo elijo un conjunto, tomo un término de X y un término de Y, eso me va a dar lugar a un término en el conjunto Z. El conjunto de pares ordenados se llama dominio. Entonces aquí el dominio no sería una recta como en las funciones de una variable, sino un plano. El plano que estaría determinado por X y Y. Y el conjunto de valores correspondientes de Z recibiría el nombre de rango. Recordemos que el codominio son los valores posibles, pero el rango son los valores que sí toma la variable dependiente. Entonces, las variables X y Y se denominan variables independientes de la función y Z es la variable dependiente.
Un ejemplo de función de dos variables puede ser la función polinomial. Recordemos que las funciones se pueden clasificar de la siguiente manera. Esto es un repaso de cálculo de una variable. Clasificación de funciones. Podemos tener funciones algebraicas y funciones trascendentes. Las funciones algebraicas son la polinomial, la función racional y la función radical. Y las funciones trascendentes, bueno, son la exponencial, la logarítmica y también podemos incluir a las trigonométricas dentro de este rubro. Trigonométricas, perfecto. Ok, haciendo un repaso para las características de cada una de estas funciones que se pueden ver a fondo en el curso de cálculo de una variable o de precálculo. Sabemos que la función polinomial tiene la estructura de una variable. P de x es igual a sub i por x a la i, desde 0 hasta n. Ahí tendríamos una función polinomial. La función racional estaría dada por la división de un polinomio dividido por otro polinomio. Y la función radical está dada por un polinomio elevado a un exponente fraccionario. Si estuviera a lo medio es raíz cuadrada, si es un tercio es raíz cúbica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sabemos que la función racional no tiene restricciones, su dominio es el conjunto de los números reales, polinomial. La función racional sí tiene una restricción, que el divisor, o sea, el denominador no puede ser 0, porque en ese caso tendríamos infinito y no trabajaremos con los reales. Y la radical tiene la siguiente condición: si n es par, entonces es una raíz par, y para ello entonces no podemos tener valores negativos. Es decir, el polinomio que esté dentro de la raíz o la función dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Porque si fuera negativa, entonces estaremos trabajando en el ámbito de los complejos. Ahora, las funciones exponenciales, que sabemos que son una constante elevada a una función. Logarítmicas, logaritmo base b de una función. Y las trigonométricas, que le voy a poner aquí, trig, de una función, ya sea seno, coseno, tangente, cotangente de esa función. ¿Cuáles son las características de estas funciones? Bueno, la exponencial no tiene ninguna restricción, el conjunto de los números reales es su dominio. La logarítmica, sabemos que no puede haber logaritmo de números negativos porque no hay un exponente que eleve a un número y que lo haga negativo, entonces esta función tiene que ser mayor que 0. Y para las trigonométricas, bueno, dependiendo del tipo de función, tienen sus propias restricciones que se ven a fondo en el curso de precálculo o cálculo de una variable. Ahora, si extendemos estas reglas a el cálculo multivariable, bueno, es exactamente lo mismo. Las funciones de varias variables tienen la misma clasificación. Un ejemplo de una función polinomial de varias variables podría ser z es igual a x cuadrada por y cúbica. Ahí tenemos, es de grado 5 porque se suman los exponentes y tiene dos variables, x y y. Una función racional puede ser f de x, que es otra manera de llamarle a z, f de x, y. Sería, no sé, x a la cuarta potencia dividido por x cuadrada más y cuadrada. Y tenemos una función racional. Una función radical, z es igual a raíz de x cúbica menos 3y.
una función exponencial, f de x, y es igual a 2 elevado a la x por y. Z es igual a logaritmo base 5 de 3x elevado a la y. Eso sería una función logarítmica. Una trigonométrica, f de x, y es igual a coseno de x cuadrada más 3x más 2y. Ahí tenemos un ejemplo de función trigonométrica.